Buenos días. ¿De verdad que os da miedo estar aquí? Me refiero a aquí en primera fila, que veo que se han quedado 3 huequitos aquí, así que si alguien quiere estar más atento y acercarse, aquí hay 3 huecos libres. Y prometo no morder a nadie. ¿Qué tal estáis? Bien. ¿Os gusta la nueva distribución? Sí, que estamos más juntitos, pero así no hay tanta gente fuera en la entrada y todos podemos estar más atentos. Y si los niños se ponen revoltosos, les cerramos la puerta. Sí, no pasa nada, todos contentos. Bueno, ¿habéis tenido buena semana? ¿Sí? Muy bien. Ay, estos días estaba reflexionando y es impresionante cómo a veces el ritmo frenético del día a día, de la vida, en este tiempo en el que nos ha tocado vivir, porque antes no era así, pero nos ha tocado una época complicada, pues es impresionante cómo a veces este ritmo nos absorbe con tanta facilidad, ¿sí o no? Y nos deja como anestesiados o como adormecidos de lo que realmente es importante. Y puede que tú sigas haciendo todo normal, que sigas pasando tiempo en la presencia del Señor, todo igual, pero si bajas la guardia, no es lo mismo. ¿Sí? Yo estoy convencida de que vivimos demasiado ocupados, la mayoría. No sé vosotros, yo sí, que yo vivo demasiado ocupada. Sí, ¿verdad? Alguno más dice yo también. Pero sabéis que estos días atrás pude ver como esa promesa de Romanos 8:28 una vez más se hizo realidad en mi vida. ¿Recordáis lo que dice Romanos 8:28? Para quien no lo sepa o no lo recuerde, Romanos 8:28 nos dice: ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. O como dicen algunas traducciones, hace que todo trabaje junto para nuestro bien. No está diciendo que tenga que ser que Él lo haya provocado, pero lo que nos está diciendo es que pase lo que pase, sea lo que sea, Dios puede tomar cualquier situación, cualquier cosa y transformarla para nuestro bien. Amén. Amén. Y esto justo es lo que viví en estas últimas semanas. Sucedió algo, ¿vale? Y no os preocupéis porque realmente no fue tan grave. Pero el problema es que no lo vi venir. ¿Sí? ¿Sabéis cuando el tortazo te pilla desprevenido? Sí. Te da más fuerte, ¿sí? Y aunque en realidad ya digo, no era algo tan grave, como me pilló con la guardia bajada por el ritmo de vida y no lo vi venir, se sintió como uno de esos puñetazos en el estómago que te deja sin respiración. ¿Sabéis a qué me refiero? Y en medio de todo eso, aunque la situación no fue bonita ni agradable, y sé que Dios no la provocó, ¿vale?, pude ver cómo Dios cumplía esa promesa de Romanos 8:28. Porque ese golpe me hizo detenerme e ir a la presencia de Dios de forma muy intencional. Me sacó de esa espiral de ritmo frenético de un tortazo, ¿sí? No fue Dios el que me dio el tortazo, fue la situación, pero Dios lo usó para bien. Y me hizo quedarme quieta y reenfocarme en el Señor, en lo que verdaderamente importa. Y os puedo asegurar que Dios es tan bueno. Amén. Y sabéis que en medio de todo esto, en su presencia fue como que si todo lo que leía, todo lo que escuchaba, todo lo que en todas partes Dios me estaba hablando de lo mismo, de nuestra vida, de la vida que Él había diseñado para nosotros. La verdadera vida, la única realmente que nos va a hacer bien, la única que realmente necesitamos, la única que Él nos pide que vivamos y que realmente es la única vida que nos puede llenar, nos puede satisfacer. Y el Señor me estuvo hablando de la vida eterna, ¿sí? Y de que no podemos realmente esperar para vivirla, porque esta comienza aquí y ahora. Porque no se trata de, bueno, yo aquí vivo mi vida lo mejor que pueda y ya cuando vaya al cielo entonces recibiré allí la vida eterna.
si no vivimos esta vida eterna aquí y ahora, no estaremos viviendo como Dios espera que vivamos. Y en realidad no estaremos viviendo como mejor podemos vivir. Y es que en realidad no necesitamos nada más que eso. Que vivir esa vida que ha sido perfectamente diseñada y creada para cada uno de nosotros. Así que el Señor puso en mi corazón compartiros precisamente esto que me había estado hablando, porque el Señor sabe que necesitamos todos ser reenfocados de vez en cuando, ¿sí? Así que el título del mensaje de hoy no tiene más misterio: la vida eterna comienza aquí y ahora, ¿sí? Pero antes de nada vamos a orar para que sea el Señor hablando en nuestro corazón. Te doy gracias, Señor, te doy gracias porque tú eres bueno, porque tu misericordia es tan maravillosa, tu amor es tan grande, porque no es casualidad que estemos aquí los que estamos, Señor, tú lo tenías preparado, papá. Y yo te doy gracias porque sé que tu Santo Espíritu está en este lugar, tu Santo Espíritu se va a mover y va a hacer lo que solo tú puedes hacer. Así que yo me pongo en tus manos, Señor, sé tú haciendo tu voluntad en cada vida, en cada corazón. Danos oídos para oír, Señor. Danos un corazón y una mente preparados y dispuestos para recibir lo que nos quieres decir en esta mañana y poder vivir en ello. Yo me pongo en tus manos, Señor. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Hoy, en el tiempo de alabanza y adoración, hemos cantado una canción que comienza con una frase muy potente, pero que creo que muchas veces pasa desapercibida. Yo sé que algunos están ahí pensando, ¿cuál era? Mi orgullo me sacó del jardín. Amén. ¿Sí? Amén. Su humildad puso el jardín en mí. Amén. Es muy grande lo que dice esta canción, ¿sí? Porque en esencia es lo que Jesús hizo por nosotros. La vida que perdimos allí, lo que teníamos allí en un comienzo y que perdimos por ese orgullo, por esa rebelión contra Dios, Jesús lo vuelve a poner dentro de nosotros. Algo que el Señor me mostró en estos días es precisamente esto, que la vida eterna es de hecho lo que perdimos allí en el jardín del Edén. Y ese es el primer punto que debe quedar grabado en nuestro corazón si queremos vivir en ello. La vida eterna es lo que perdimos allí en el jardín del Edén. Y la pregunta sería, ¿pero qué teníamos allí? ¿No? En el jardín, la perfecta voluntad de Dios, cómo Él hace las cosas, es decir, su reino, estaba perfectamente establecido. Y no solo eso, vivíamos en esa perfecta unión con Dios, a través de la cual se suponía que el ser humano, en esa unión y en esa dependencia con el Padre, debíamos expandir el reino de Dios por todas partes, allí donde fuéramos, ¿sí? Llevar su gloria, llevar la manifestación de quién es Dios y de cómo Él actúa por toda la tierra. Parafraseando al profeta Habacuc, es de la misma manera que las aguas cubren el mar, la tierra debía llenarse del conocimiento de la gloria de Dios, de quién es Dios. ¿Amén? Eso es para lo que fuimos creados. Eso es lo que teníamos. No fuimos creados ni siquiera para morir. Esto es muy wow. La muerte fue consecuencia de la rebelión. Y eso que el Señor en su inmenso amor nos lo había advertido. El día que de este árbol comas morirás. O en otras palabras, el día que decidas que no me necesitas, que no quieres vivir aquello para lo cual yo te he creado, vas a morir a todo lo que yo te he creado. Por eso esa vida se llamaba vida eterna. Porque la muerte no estaba en el plan, ¿sí? Pero morimos a eso. Por culpa del orgullo y de la rebelión, por culpa de creer que no necesitábamos a Dios. ¿Cuántas veces nos hemos creído más listos que Dios? ¿Cuántas veces hemos pensado, no lo necesito, esto lo puedo hacer yo solo? Y ahí es cuando viene la muerte, de muchos tipos, ¿vale? Y ahora parece como que hasta que un día no lleguemos al otro lado de la eternidad, cuando lleguemos allí, parece como que no podemos vivir
de la manera que teníamos en un comienzo. Pero mirad lo que dice Lucas 12:32. No tengáis miedo, mi rebaño pequeño, porque es la buena voluntad del Padre daros el reino. O en Lucas 17, del 20 al 21. Los fariseos preguntaron a Jesús cuándo iba a venir el reino de Dios, y él les respondió: la venida del reino de Dios no se puede calcular. No van a decir: miradlo aquí, miradlo allá. Sabed que el reino de Dios está entre, o si miráis en muchos asteriscos de las Biblias, en la parte de abajo dice que otra traducción sería: está dentro de vosotros. ¿Sí? Eso que teníamos y que perdimos, Jesús nos lo ha devuelto. Esa vida para la cual habíamos sido creados. Y no solo nos la devolvió, sino que Él mismo nos enseñó a vivirla. Nos enseñó cómo se hace aquí y ahora vivir en esa vida que Dios había diseñado para nosotros. ¿Amén? Vamos a desgranar una de las últimas conversaciones que Jesús tiene con sus discípulos antes de ser entregado. Pensar esto, si es la última conversación allí en la última cena, yo creo que el Señor realmente eligió qué temas quería recordarles a sus discípulos, ¿verdad? Así que ese es el contexto. Están cenando, la famosa última cena, y Jesús les empieza a recordar a sus discípulos cosas importantes, y recordar que si está hablando a sus discípulos, nos está hablando a nosotros, porque luego les dice: id por todo el mundo, predicad, haced discípulos y enseñadles a obedecer todo lo que yo os he enseñado. Es decir, si les está hablando a ellos, nos está hablando a nosotros. Y comienza el capítulo 14 del Evangelio de Juan. Juan 14, por el primer versículo, dice: no os angustiéis, confiad en Dios, confiad también en mí. Lo primero es: no te angusties. ¿Cómo sabe el Señor qué es lo que más fácil se nos da? Angustiarnos, ¿verdad? Sucede algo que no esperábamos y lo primero es angustiarnos. Y el Señor dice: no os angustiéis. Y continúa diciendo: en el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya os lo habría dicho. Voy a prepararos un lugar. Y si me voy y os lo preparo, vendré para llevaros conmigo. Así estaréis donde yo esté. Y ahora nos dice algo muy importante: vosotros ya conocéis el camino para ir a donde yo voy. Pero seguro que si nosotros hubiéramos estado allí, hubiéramos respondido como Tomás, que dijo entonces Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, así que ¿cómo podemos conocer el camino? ¿No? Pero el Señor es tan bueno que enseguida desvela el misterio y dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Le contestó Jesús: nadie llega al Padre sino por mí. Él es la forma de llegar al Padre, es la verdad personificada. Es decir, solo en Él vemos y descubrimos la verdad, esa verdad que nos hace libres. Y Él es la verdadera vida, aquella vida que te lleva a esa unión con el Padre. Sí, aquello que teníamos en un comienzo. Él nos la modeló. Y sigue diciendo Jesús: si realmente me conocierais, conoceríais también a mi Padre. Y ya desde este momento lo conocéis y lo habéis visto. Pero a ver, Jesús, ¿por qué dice eso Jesús, no? Jesús nos está recordando que Él es la imagen visible del Dios invisible. ¿Quieres conocer a Dios? ¿Quieres conocer a tu Padre Celestial? Mira a Jesús, ¿sí? Él es el que nos lo ha dado a conocer. Pero a veces somos como Felipe, como que no acabamos de pillarlo, ¿no? Y sigue diciendo: Señor, dijo Felipe, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Pero Felipe, ¿tanto tiempo llevo ya entre vosotros y todavía no me conoces? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme: muéstranos al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo os comunico no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí, atentos en todo esto, es el Padre que está en mí el que realiza sus obras. Creed cuando os digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí, o al menos creedme por las mismas obras. Y atentos, porque
Lo que va a decir ahora sigue muy enlazado con lo que está diciendo, ¿vale? Aunque parezca como que cambia el giro, no. Dice, ciertamente os aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago también él las hará, y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Cualquier cosa que pidáis en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidáis en mi nombre, yo lo haré. Amén. Recapitulando, ¿sí? Jesús está diciendo, me voy. Vale, chicos, no os angustiéis. Me voy, pero no os preocupéis porque os he enseñado lo que tenéis que hacer. Yo soy la verdad acerca de todo, la verdad acerca de vuestra propia existencia, de para qué habéis sido creados. Os he mostrado vuestra verdadera vida, ¿sí? Os he enseñado cómo volver a estar con el Padre, a ser uno con el Padre, volver a vivir en esa unión con Él. Porque, como ha dicho, todo lo que hago, no lo hago por mi cuenta. Es el Padre que está en mí, ¿sí? Lo hemos leído, ¿verdad? Dice, el Padre y yo somos uno. ¿Me estoy siguiendo, no? Sí, sí. Dice, pero termina con algo muy interesante. Dice, pero es que vosotros podréis hacer lo mismo que yo hago y aún cosas más grandes, porque yo vuelvo al Padre. Y luego nos darás más detalles de por qué eso es clave, ¿sí? Pero dice, haréis cosas más grandes, incluso las que yo he hecho. ¿Para qué? Para que el Padre sea glorificado, es decir, para manifestar en este mundo quién es Dios, allí donde vayamos, como Él lo hacía, ¿sí? Y atentos porque ahora, aunque en vuestras Biblias haya un subtítulo, la conversación sigue, ¿vale? No estamos cambiando de tema. Está explicando más de lo mismo. Juan 14, 15 dice, si me amáis, obedeceríais mis mandamientos. Y atentos porque aquí no está diciendo, como muchas veces leemos, si realmente me amas, demuéstralo obedeciendo, ¿vale? Portándote bien. No está diciendo eso. Lo que está diciendo es la clave de vivir como Él vivió. Dice, cuando vives en esa unión, en esa común unión, esa comunión con el Señor, inevitablemente, ¿qué sucede? Te enamoras de Él. Le amas. Y cuando lo amas y vives en esa unión, tu corazón, ¿qué sucede? Comienza a alinearse con el suyo. Amén. Y el obedecer sale de ti. Es parte de ti, sale de ti. No porque tengas que hacerlo, sino porque le amas. Entonces tu corazón está unido con el suyo y ves las cosas, las circunstancias y las personas como Él las ve. ¿Sí? ¿Me estáis siguiendo? Sí, sí. Y esto es clave, porque es desde aquí, desde esta posición, esa unión en amor, de ese corazón alineado con el suyo, que podemos, dice, pedirle cualquier cosa y Él lo hará. Tela, ¿sí? ¿Para qué? Para glorificar al Padre. Porque fijaros que, al igual que Él no era el que hacía las cosas, sino que era el Padre que estaba en Él, no seremos nosotros tampoco los que hagamos esas cosas. Vamos a leer ahora el versículo 15, vamos a seguir, estamos con la misma conversación. Dice, bueno, hemos leído, si me amáis, obedeceríais mis mandamientos, y yo pediré al Padre y os dará otro consolador para que os acompañe siempre, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar, porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros sí lo conocéis, porque vive con vosotros y está en vosotros. Amén. Y atentos porque ahora les va a explicar con detalle cuándo sucederá eso de que el Espíritu de Dios, el Espíritu de verdad, vivirá en nosotros, ¿vale? Versículo 18 de Juan 14. No os voy a dejar huérfanos, volveré a vosotros. Pero no leamos tan rápido, porque no se está refiriendo a la segunda venida, ¿sí? Ahora nos dice cuándo volverá a nosotros. Dice, dentro de poco el mundo ya no me verá más, pero vosotros sí me veréis. Y porque yo vivo, también vosotros viviréis. Gloria a Dios. A ver, que el mundo no me verá, pero vosotros sí, porque yo vivo, vosotros viviréis. ¿Qué está diciendo Jesús? ¿Lo estamos viendo o no?
¿sí? Nos está hablando de su muerte y de su resurrección. El mundo no le va a ver más porque por un tiempo iba a ser entregado allí en el Calvario, ¿sí? Y entonces todo el mundo se pensaría que había acabado todo, pero era precisamente para devolvernos eso que habíamos perdido ahí en el jardín del Edén. Y con su resurrección, porque Jesús iba a resucitar, ya se lo había dicho a sus discípulos, Él volvería a nosotros. Porque con su resurrección recibimos vida nueva. Y porque Él vive, nosotros vivimos. Gloria a Dios. Se trata de Él, de Jesús, la plenitud de Dios que habitaba en forma corporal en Él cuando estaba aquí en carne y hueso, esa misma plenitud de Dios viviendo ahora en nosotros, siendo uno con nosotros. Amén. Amén. Y por eso sigue diciendo, versículo 20, en aquel día os daréis cuenta de que yo estoy en el Padre. Está diciendo, en aquel día entenderéis lo que estoy diciendo, veréis como realmente no era yo, porque vosotros estaréis viviendo lo mismo, ¿sí? Dice, ¿ves? En aquel día os daréis cuenta de que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros, ¿sí? Y aquí está la explicación de que por qué nosotros podemos hacer las mismas cosas, incluso cosas mayores, porque Él volvía al Padre, ¿sí? Y atentos, vamos a leer un versículo más de esta conversación. Versículo 21. ¿Quién es el que me ama? Dice, el que hace suyos mis mandamientos y los obedece. ¿Os dais cuenta del detalle? El que hace suyos mis mandamientos. Es decir, no está hablando de el que está obligado a demostrarlo con sus acciones, sino aquel que ha alineado su corazón con el suyo en esa unión y de él brota el hacer las cosas a su manera, ¿vale? No es algo gravoso, nos explica la palabra. ¿Por qué no es gravoso? Porque se hace desde esa posición. Si lo haces por tus propias fuerzas, ahí no hay manera, ¿sí? Dice, así, atentos, porque si vivimos así, mirad qué dice el Señor. Y al que me ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré, y me manifestaré a Él. Gloria a Dios. Esta semana, cuando leí este versículo, que lo había leído no sé si 1000, 2000 veces, no sé cuántas veces había leído este versículo, fue como si lo leyera por primera vez. Me quedé, ¿cómo digo qué? Me quedé con la boca abierta cuando leí, me manifestaré a Él. No sé vosotros, pero yo quiero vivir esto. ¿Por qué? Porque Jesús decía, es que yo no hago nada que no vea al Padre hacer. Yo no digo nada que no escuche al Padre decir. ¿Queréis vivir de esta manera? Sí. Porque Jesús nos acaba de decir cómo vivir de esta manera. ¿Amén? Amén. Bueno, y el resto del capítulo podéis leerlo tranquilamente en casa porque no tiene desperdicio. Pero en esta conversación, allí, en la última cena, Jesús os recuerda que Él les ha mostrado la verdad. Todo lo que has vivido apartado de Él no es la verdad acerca de tu vida, ¿sí? La verdad acerca de nuestras vidas, de nuestro propósito y de cómo vivir en ello, la encontramos en Jesús. Y fijaros a cómo Jesús le llama todo esto, ¿vale? Ahora vamos a unas horitas más adelante, ¿vale? En ese mismo día, ya no está hablando los discípulos, ahora se dirige al Padre, está orando con el Padre antes de ser entregado. Estamos en Juan 17, empezando por el 1. Después de que Jesús dijera esto, dirigió la mirada al cielo y oró así: Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti, ya que le has conferido autoridad sobre todo mortal, para que Él les conceda vida eterna a todos los que les has dado. ¿Sí? Esa vida que antes Él les estaba hablando y explicando a sus discípulos, esa vida que tenemos en unión con Él, Jesús la llama vida eterna. ¿Sí? Y ahora lo especifica. ¿Qué es la vida eterna y cuándo comienza la vida eterna? Y esta es la vida eterna, dice, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo quien tú has enviado. Yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. Ahora, Padre, glorifícame en tu presencia como la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. ¿Lo estamos viendo? Amén. ¿Sí? Es al conocerle.
al conocerle que comenzamos a vivir esta vida para la cual hemos sido creados. Y ya sabéis que lo hemos dicho muchas veces, que esta palabra conocer no está hablando de conocimiento simplemente intelectual, ¿sí? Nos está hablando de conocimiento personal, experimental. Experimentar al Señor es un conocimiento íntimo y personal, ¿sí? Así que otro punto que debe quedar grabado: solo, no antes, no por saber de Él, solo al conocerle de forma personal e íntimamente, ese es el otro punto, podemos comenzar a vivir la vida eterna. Amén. 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 Bueno, ya os he dicho el punto, ¿verdad? Solo al conocerle personal e íntimamente podemos comenzar a vivir, ahí está, ¿sí? La vida eterna. Amén. Y eso, el conocerle, es lo que nos hace uno con Él. Y precisamente por eso, para que viviéramos esa misma unidad con el Padre como Jesús tenía aquí en la tierra, es por lo que Jesús estaba orando en ese momento, ¿sí? Primero ora por sus discípulos. Juan 17:11, un poquito más adelante, dice: ya no voy a estar por más tiempo en el mundo, pero ellos están todavía en el mundo, y yo vuelvo a ti. Padre Santo, protégelos con el poder de tu nombre, el nombre que me diste, para que sean uno, lo mismo que nosotros. Wow, si entendemos lo que está diciendo es wow, porque tantas veces leemos esto y como no nos detenemos y ya tenemos nuestro concepto hecho, interpretamos que está hablando de esta unidad horizontal, que sean todos uno, que se lleven bien. Y evidentemente Dios quiere que nos llevemos bien, pero es que esta unidad horizontal surge cuando cada uno de nosotros tenemos esta unidad de la que Él está hablando, siendo uno con el Padre. Entonces, por consecuencia, esta unidad horizontal va a suceder. Amén. Pero lo que está diciendo Él es esa unidad con el Padre, al igual que Jesús era uno con Él cuando estaba aquí en la tierra. Y esta es la unidad que surge, ¿sí? De esta unidad es la que surge la verdadera vida. Amén. Y mirad, no solo oraba por los discípulos, también ora por nosotros. Versículo 20 de Juan 17: no ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí, por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. Está hablando por nosotros, ¿sí? Y atentos, porque vuelve a explicar qué tipo de unión es por la que está orando. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y voy a decir 2 puntos, por si no queda claro: yo en ellos, tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad. Así el mundo reconocerá que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Gritar mensajes. Es potente, porque ¿qué pasa? ¿Cuántos clubs de amigos están súper unidos en amor entre ellos? Son una piña. Pero el mundo no conoce que Dios está con ellos, porque es unidad solo horizontal. Cuando nosotros vivimos en la misma unidad que Jesús tenía con el Padre, aquí en la tierra, por supuesto que vamos a estar unidos, pero el mundo va a conocer que Él está en nosotros, igual que estuvo con Jesús. Amén. 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 Y en otras palabras, Jesús está orando por eso, para que tuviéramos lo mismo que Él tenía con el Padre, porque fuimos creados por Él y para Él. La vida independiente de Dios es una vida vacía. Te puedes esforzar todo lo que quieras en conseguir tu sueño. Te puedes esforzar todo lo que quieras en, como se dice, escalar por esa escalera del éxito de la vida. ¿Lo vas a lograr? A lo mejor lo logras, sí. Pero te vas a dar cuenta que era la escalera incorrecta si no era en el Señor. La vida independiente del Señor es una vida sin sentido. Porque fuimos creados para vivir la vida eterna. Y esta es la vida eterna, nos lo acaba de decir Jesús. Esta es la vida eterna, ¿sí? Él mismo nos la demostró y nos la devolvió. ¿Amén? Estos días yo le preguntaba al Señor, pero a ver, ¿por qué en general nos cuesta tanto mantenernos allí, permanecer ahí, ¿no? Incluso cuando tenemos esta revelación, cuando hemos comprendido esto tan grandioso que tenemos en el Señor, ¿qué pasa?
punto que me gustaría que quedara grabado, porque el Señor también me abrió los ojos a ello, es que esta vida solo es posible vivirla desde la identidad correcta. ¿Sí? A veces, paréntesis, me da la sensación de que al no comprender la profundidad de ciertas palabras, no vemos la magnitud de lo que la Biblia nos está intentando decir. Hay conceptos que deberíamos tener grabados a fuego, ¿vale? Por ejemplo, ser salvo, sozo. ¿Lo he pronunciado bien? Es un verbo o adverbio, ¿no?, que nos está hablando de la plenitud de lo que Jesús vino a hacer. Es mucho más que simplemente un rescate del infierno. Nos está hablando de restauración, de plenitud, de no hay nada roto, sanidad, liberación, todo ese concepto. Cuando vemos eso, esa palabra habla de salvación, soteria, que es el nombre o lo que sea, o sea, está hablando de esa plenitud, ¿vale? O por ejemplo, cuando hablamos de la gloria de Dios, está refiriéndose a la manifestación de cualquiera de los atributos de quién es Dios, que nos deja a todos boquiabiertos, ¿sí? Por eso cuando leemos cosas como Cristo en vosotros, esperanza de gloria, es como ¡oh! Cristo en nosotros, esperanza de que Dios se manifieste. O por ejemplo, cuando hablamos del pecado, es mucho más que no, es lo que a Dios no le agrada. No, el pecado es cualquier cosa que se queda corta a la hora de reflejar quién es Dios. Cualquier cosa que no le representa, cualquier cosa que jamás veríamos en la vida de Jesús. Y como Él nos enseñó a ser la imagen visible de este Dios invisible, si no está en su vida no lo queremos en la nuestra, porque queremos reflejarle. ¿Amén? Amén. O por ejemplo, la gracia de Dios. Esa palabra a mí me encanta, gracia. Si hubiéramos vivido en un país anglosajón, a mi niña la habría llamado Grace. Pero aquí es como, no sé, le llaman gracia y no me hace gracia. Entonces, la gracia de Dios es mucho más que misericordia, ¿sí? Nos está hablando del mover del Espíritu Santo, el poder de Dios obrando en nosotros, a través de nosotros. Es un concepto mucho más amplio, ¿vale? Estos son conceptos que si los tenemos firmes en nuestro corazón, cuando leemos las Escrituras, en muchos de estos sitios que se usan estas palabras, todo cobra una nueva perspectiva, mucho más profunda y mucho más potente, ¿sí? Y os decía esto porque a mí me da la sensación que con la palabra justicia tenemos el mismo problema, ¿sí? Porque cuando leemos acerca de la justicia de Dios, ¿qué pensamos? Sobre ese juez que dicta inocente o culpable, ¿sí? Que dicta una sentencia. Y realmente nos está hablando de mucho más. Es diferente al veredicto de un juez. Aunque en cierto modo sí se trata del veredicto que el juez supremo del universo ha dictado sobre nosotros. Pero principalmente se refiere esa palabra, o sea, es esa palabra que en inglés, los que sepan inglés y si no me seguís, no pasa nada, se traduce como righteousness, ¿sí? Que no es lo mismo que justice. Righteousness y justice son dos palabras en inglés que a nosotros se nos traduce como justicia. A mí me frustra cuando veo esas cosas, ¿sí? Porque la primera, righteousness, es la que se refiere en el 90% de las veces que la Biblia nos habla de la justicia de Dios, se está refiriendo a esto y nos está hablando de quiénes somos en Cristo. Nos está hablando de nuestra verdadera identidad. Pero como tenemos una sola palabra para decir las dos, es como que se nos limita. Y mira que tenemos palabras en español, pues no, aquí tenemos que tener una solo para esto. Mira, todos estos versículos nos están hablando de esa palabra como nuestra identidad. Romanos 5:17, pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que recibieron en abundancia la gracia, acordaros que no solo misericordia, ¿sí? Y el don de la justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. O en Santiago 5:16, la oración del justo es poderosa y eficaz, ¿sí? O en Mateo 5:6, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. No está diciendo hambre y sed de que un juez dicte sentencia, no está diciendo eso, ¿sí? Está hablando de esa palabra, righteousness, ¿sí? O en Mateo 6:33, más bien buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Todos estos versículos y muchísimos más
tiene esta palabra que en inglés se traduce como righteousness, no justice, no pone justice, pone righteousness, porque nos están hablando de quién soy yo en Cristo, mi verdadera identidad. Y es fundamental que vivamos desde esa posición, desde nuestra identidad en Cristo, porque si no, ya os hago spoiler, es imposible vivir la vida que Dios espera que vivamos. Imposible. Hay muchos cristianos que aún se preguntan, ¿por qué moriste por mí, Señor? Yo me lo pregunté durante muchos años, hasta que el Señor me abrió los ojos a la verdad y me hizo libre. Ya no se lo pregunto más. ¿Sabéis qué? No fue por lo buena que había sido, ni porque me lo hubiera ganado con mis méritos, ni con mi simpatía. No fue nada de eso, sino porque era su hija. Había sido creada para ser su hija, incluso cuando yo misma no lo sabía. ¿Cuántos aquí son padres biológicos? Sinvergüenza, no quiero decir sinvergüenza, sino que ¿cuántos son padres o madres biológicos? ¿Sí? Vale. ¿Qué hicieron vuestros hijos para que les amarais? Nada. Aún ni siquiera habían nacido. Aún no habíamos visto su cara por primera vez y ya les amábamos con locura, ¿sí o no? Amén. Es así. Y por muy mal que se porten, no dejas de amarles, ¿verdad que no? Simplemente porque son tus hijos y harías lo que fuera por ellos, ¿sí o no? Sí. ¿Es así o no? Y como abuelas más. Y como abuelos ya no vamos. Si Dios fuera abuelo, imagínate. No, pero es padre, ¿sí? Entonces, si nuestro amor, que es imperfecto, es así, ¿os imagináis el amor de Dios por cada uno de nosotros? Amén. ¿Quieres saber por qué Dios se hizo hombre y murió por ti? Si eso se queda grabado en tu corazón, vas a vivir desde esa posición y no vas a volver a cuestionarlo. No tiene nada que ver con lo que has vivido hasta ahora. ¿Quieres saber por qué Él murió por nosotros? Porque éramos hijos e hijas perdidos, creados por Él y para vivir en Él, para ser su imagen aquí en la tierra. Y Él jamás perdió eso de vista, aun y cuando el pecado te tenía irreconocible. Él te conocía tu verdadero tú, y sabía que nada de eso que habías vivido, o quizá nada de eso de lo que estás viviendo ahora, es quien tú verdaderamente eres. Todo eso que no se vive en unión con Él no tiene nada que ver con tu verdadera identidad. Nuestros ojos deben ser abiertos al hecho de que la cruz no está demostrando la frustración de Dios y expone lo terrible que eres, en plan, mira lo que has conseguido, ¿contento? ¿Cambiamos ya? ¿Cuántas veces nos han predicado la cruz de esta manera? La cruz no está diciendo eso. La cruz expone tu verdadero valor. La cruz está diciendo, así es cuanto te amo. Esto es lo que vales para mí. Estoy dispuesto a terminar con el problema del pecado de una vez por todas, aunque me cueste la vida, para sacarlo de en medio, para arrancarlo de ti, y que quien eres verdaderamente, quien fuiste creado para ser, aquello que yo siempre he visto en ti, siempre he sabido acerca de ti, sea una realidad y cobre vida en ti. Amén. Amén. Si no vives desde esa posición de justicia, de quién eres en Él, si no te grabas en tu corazón cada día cuando te despiertas todo esto y recuerdas y le das gracias a Dios porque eres amada, eres amado, ¿sí? Eres su hijo o su hija. Dios no está enfadado contigo. Si cuando aún éramos pecadores Él murió por nosotros, ahora que nos estamos acercando un poquito a Él, ¿tú crees que está enfadado contigo? No es así. Él vive en ti, no lo olvides. Si tú le has entregado tu vida, Él vive en ti. Amén. Y dale gracias a Dios porque es un nuevo día, es una nueva oportunidad para vivir en tu propósito.
llevar su imagen, la más pura esencia de quién Dios es, su amor, su poder, ahí donde vamos. Amén. Amén. Y esto, si no se vive desde la posición correcta, porque todo esto es tu identidad, si no vives desde esta posición de todo esto, jamás vas a poder vivir como Dios te manda a vivir. Se trata de, como decía Jesús, hacer el árbol bueno para que el fruto sea bueno. Puedes arrancar el fruto tanto como quieras, pero si no cambias el árbol, el fruto va a ser el mismo. Tienes que saber quién eres en Cristo. Amén. Porque como dicen Proverbios, en la Reina Valera, en Proverbios 23:7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. No te puedes presentar cada mañana como un accidente a punto de suceder. ¿Habéis visto esas personas que realmente están diciendo, no sé si ya a lo mejor he abierto los ojos y ya la he liado? No, o sea, no puedes hacer esto. ¿Tuviste un mal día ayer? Puede ser. ¿Puede ser que te tengas la pata hasta el fondo? Déjalo atrás. No lo vuelvas a traer a hoy, a este día, ¿sí? Porque sus misericordias se renuevan cada mañana. Hoy es un nuevo día, es una nueva oportunidad. Recuerda quién eres. Y como dice en Romanos 6, del versículo 11 en adelante, dice, de la misma manera, y está hablando de la misma manera en que Cristo murió el pecado una vez y para siempre y ahora está vivo para Dios, ¿sí? Dice, también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitáis que el pecado reine en vuestro cuerpo mortal, ni obedezcáis a vuestros malos deseos. No ofrezcáis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofreceos más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de vuestro cuerpo como instrumentos de justicia. Y todo el rato está hablando la misma palabra, righteousness, no justice, ¿sí? ¿Quién eres en Cristo? Y nos está diciendo que debes ofrecer tu cuerpo, todo tu ser al Señor como un canal para que quien Él es en ti y quien te ha hecho Él ser, sea manifestado y le dé gloria. ¿Sí? Dice, así el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, porque ya no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Sí, ese poder de Dios obrando en vosotros y a través de vosotros. Es quien tú eres ahora en Cristo. Así que yo te animo a que te levantes cada mañana y le des gracias a Dios por amarte, lo primero. Gracias por amarme, Señor, ¿sí? Gracias por aceptarme. Gracias por esta nueva oportunidad. Gracias, Señor, porque me has limpiado, me has hecho nueva, porque soy tu hija, porque tu espíritu vive en mí. Y te entrego todo lo que soy, Señor, para que tú te glorifiques a través de tu hija en este día. Amén. Amén. ¿No os imagináis la de cristianos que no son capaces, que jamás le han dicho al Señor, gracias por amarme? ¿Lo vamos a hacer? Sí. Amén. Amén. Si no lo hacemos es triste, porque no es por nuestras propias fuerzas. Por eso Pablo decía, entregaros a Él. ¿Sí? Entregad vuestros miembros para su justicia, ¿sí? Para que eso que Él ha puesto en ti, quien te ha creado para ser, se manifieste. Mirad cómo lo explica Pedro. Vamos a Pedro, ¿sí? Que Pedro sabía muy bien, ya sabéis quién es Pedro, ¿no? Pedro sabía que no era por sus propias fuerzas. Dice en 2 de Pedro 1, versículo 3. Dice, su divino poder, si estuviera hablando Pablo, habría dicho, por su gracia, ¿sí? Pero es Pedro, entonces estaba diciendo, su divino poder, y atentos porque empieza comas. ¿Os acordáis en el cole que nos explicaron que cuando en una frase había otra frase entre comillas, es porque nos está, entre comas, es que nos está dando información adicional? Es decir, tú podrías sacar esa frase y podríamos leer perfectamente su divino poder. Nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Pero vamos a ver cómo es que lo ha hecho su divino poder. Nos lo explica en esta frase. Dice, su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, sí, al conocerle, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. ¿Quieres vivir como Dios manda? Amén. Entonces no te esfuerces por hacer cosas para conseguirlo, sino que esfuérzate para conocerle. Amén.
¿Os dais cuenta de la reflexión tan profunda que hay tras la canción Yeshua que hemos cantado hoy? Porque primero empieza con suelta esa bomba. Mi orgullo me sacó del jardín, su humildad puso el jardín en mí. Y luego nos recuerda que nada de lo que nosotros podemos hacer puede ganarlo, porque se trata de su amor, que es tan grande, es tan inmenso, que nosotros no podemos hacer nada al respecto. Y luego repite 1000 veces, muchas veces, y eso es lo que cortamos, todas las veces que se repite, pero repite una y otra vez, quiero conocer a Jesús. Amén, amén. Y es que eso es lo que necesitamos para vivir esta hermosa vida, la vida eterna, desde aquí y ahora. Amén. Amén. Así que primero recuerda, necesitamos comprender que Jesús nos regresó lo que habíamos perdido. Podemos volver a vivir en ese propósito. Podemos volver a ese plan inicial, a esa vida inicial que teníamos en un principio con el Padre y que Él había diseñado para nosotros. Recuerda, necesitamos conocerle cada día más para conocerle de forma personal, profunda e íntimamente, experimentalmente. Y así conoceremos también nuestra identidad, quiénes somos en Él. Y debemos vivir desde esa posición. No lo conozcas y luego te salgas de ahí y te olvides. ¿Sí? Porque es cuando dice la palabra que el que lee la palabra pero no la vive es como aquel que se mira en el espejo y se da la vuelta y se va. ¿Por qué? Por eso. Porque la palabra te está diciendo quién eres de verdad. ¿Amén? Amén. Y es desde ahí que fluye esta verdadera vida. Y como siempre digo, si vivimos siendo uno con aquel que es eterno, ya sea que estemos en este lado de la eternidad o que estemos en otro lado de la eternidad, estaremos con Él. Seremos uno con Él. Pero no olvides que empieza aquí, empieza ahora, porque no tiene sentido que si en este lado de la eternidad no somos uno con Él, queramos serlo allí. No tiene ningún sentido, ¿sí? Y recordar, por último, ya cierro con esto, cada día a vuestro alrededor habrá gente que jamás haya abierto una Biblia en su vida. Y muchos jamás lo van a hacer. Pero al igual que Jesús fue la palabra de Dios hecha carne, la gente podía conocer al Padre solo viéndole a Él. Pablo nos recuerda que nosotros somos esas cartas vivas, que hablamos allí donde vamos de quién es Dios. ¿Sí? En 2 Corintios 3, del 2 al 3 dice: vosotros mismos sois nuestra carta, escrita en nuestro corazón, conocida y leída por todos. Es evidente que vosotros sois una carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne en los corazones. Amén. Amén. Así que vivamos la vida que Dios diseñó para cada uno de nosotros, para que aquello que Dios había pensado al pensar en ti desde antes de la fundación del mundo sea una realidad. No dejemos que el ajetreo del día a día nos absorba y nos adormezca de lo que realmente es importante. Y no olvidemos, es en Él, todo fluye de estar y permanecer en Él. Amén. Amén. Gracias, papá, gracias, Señor, porque una vez más, Señor, has hablado claro a nuestro corazón y nos estás llamando, Señor, a vivir en la plenitud de eso tan hermoso que tú has preparado para cada uno de nosotros. Ayúdanos a ver con claridad, a ver, Señor, cómo nos ves tú, Señor, a conocerte de forma personal e íntima, Señor. Queremos verte, queremos conocerte, queremos que tú te manifiestes a nosotros y que tengamos esa relación contigo, igual que cuando tú estabas aquí caminando tenías con el Padre. Gracias, Señor, que esto no se quede solo en un mensaje, que lo llevemos a la práctica, Señor. Atráenos a tu presencia día tras día, Señor, que cada día podamos conocerte más. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Amén.